A ver, cuando pensamos en la Gran Muralla China, ¿qué nos viene a la cabeza? Seguramente una estructura gigantesca, ¿verdad? Pero es que es mucho más que eso. Es una auténtica leyenda grabada en piedra y tierra. Una historia brutal de ambición, de defensa y sobre todo de un sacrificio humano que cuesta hasta imaginar. Y claro, esto nos lleva directamente a una pregunta clave, la que realmente lo enmarca todo. ¿Cuál es el verdadero precio de la seguridad? Esa es la cuestión que va a estar ahí flotando mientras nos adentramos en los cimientos de esta auténtica maravilla del mundo. A ver, para entender de verdad la muralla, lo primero es viajar en el tiempo. Vámonos a la antigua China, a la época de su primer emperador, Qin Shi Huang. Hay que imaginarse la escena. Un imperio que por fin está unificado, que es próspero, pero que vive con una sombra constante. Una amenaza que viene siempre del mismo sitio, del norte. Y es que el contraste de verdad era brutal. Por un lado tienes una China unificada, rica, estable, y por otro esa amenaza constante, caótica, de las tribus nómadas. Se les llamaba, fijaos qué nombre, los lobos hambrientos. Y hacían honor a su nombre, ¿eh? Llegaban, saqueaban aldeas, granjas, y para cuando los ejércitos querían reaccionar, ya habían desaparecido. Eran como fantasmas. Entonces, ante este problemón, el emperador Qin Shi Huang, pues tuvo una idea, pero no una idea cualquiera, no. Concibió una solución de una audacia que no se había visto nunca. Una solución que iba a cambiar literalmente el paisaje de su imperio para siempre. Y es que su visión iba mucho más allá de levantar un simple muro. ¿Qué va? Él quería crear una especie de guardián mítico para su nación. Imaginadlo, un dragón de piedra gigantesco, una bestia protectora durmiendo sobre las montañas, recorriendo todo el horizonte. Pero ojo, que la muralla no era solo un obstáculo físico, para nada. Era todo un sistema de defensa integrado, y para la época esto era algo revolucionario. Las atalayas, por ejemplo, no solo eran para vigilar, eran una red de comunicación súper avanzada, con señales de humo durante el día y con fuego por la noche. Un aviso de ataque podía viajar por toda la frontera a una velocidad de vértigo. Una idea genial. Vale, ya tenemos claro el por qué. Así que ahora toca la pregunta del millón. ¿Cómo demonios se construyó algo tan descomunal? Vamos a meternos de lleno en los desafíos de ingeniería y logística, que no fueron pocos. A ver, lo primero que hay que tener clarísimo es que la Gran Muralla no se construyó de golpe, ni mucho menos. Fue un proyecto que duró siglos, que abarcó varias dinastías. De hecho, esas partes tan espectaculares que todos tenemos en mente, las que vemos en las fotos, esas son, en su mayoría, obra de la dinastía Ming, mucho tiempo después. El ingenio de los constructores era de verdad extraordinario. No usaban un único método, sino que se adaptaban al terreno. ¿Que estaban en las montañas? Pues usaban la piedra de allí. ¿Que estaban en llanuras? Pues ahí desarrollaron una técnica alucinante, la tierra apisonada. Básicamente iban compactando capas de tierra y grava una sobre otra, hasta que quedaba duro, duro como una piedra. Una solución brillante. Es que es casi imposible hacerse una idea del esfuerzo físico que suponía todo esto. Hablamos de subir materiales pesadísimos por montañas súper empinadas y con herramientas de lo más rudimentario, carretillas, cuerdas y poco más. Fue, literalmente, como su propio nombre indica, una batalla cuesta arriba en cada metro de construcción. Y bueno, aquí es donde la historia da un giro y se pone mucho más oscura. Porque hemos hablado de la maravilla de la ingeniería, sí, pero ahora toca hablar del inmenso, inmenso sacrificio humano que fue en realidad el verdadero cimiento de este monumento. La escala es que es abrumadora. Se calcula que más de 1 millón de personas fueron forzadas a trabajar en la muralla. Y venían de todas partes, ¿eh? Soldados, campesinos a los que sacaban de sus tierras, prisioneros, todo el mundo. Y claro, las condiciones de trabajo eran simplemente brutales. Un calor que te achicharraba en verano y un frío que te helaba los huesos en invierno. El agotamiento, el hambre, eran el pan de cada día. Las enfermedades se extendían como la pólvora y, por supuesto, el peligro constante de caídas mortales desde esas alturas. Era una auténtica pesadilla. Todo este sufrimiento le acabó dando a la muralla un apodo realmente inquietante: el cementerio más largo del mundo.
Y es que la leyenda dice que a los miles y miles de trabajadores que morían allí mismo los enterraban dentro de la propia estructura, convirtiéndola para siempre en un monumento a su sacrificio. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable, ¿no? Después de todo esto, ¿valió la pena? ¿Todo ese esfuerzo monumental, ese coste humano tan terrible, sirvió para algo? ¿Cumplió su objetivo? Pues la respuesta no es sencilla. Tiene sus luces y sus sombras. Por un lado, sí, fue un éxito. Hizo que una invasión a gran escala fuera prácticamente imposible y aseguró las fronteras durante periodos muy largos. Pero no era infalible. Grupos pequeños se podían colar por puntos débiles y, como siempre, a veces el mayor enemigo era la corrupción. Guardias que se dejaban sobornar para mirar a otro lado. Al final, el legado que nos deja la Gran Muralla es complejo. Tiene dos caras. Por un lado, es un símbolo potentísimo de la fuerza, de la unidad de China, una proeza. Pero por el otro, es un recordatorio eterno y silencioso del tremendo sufrimiento que costó levantarla. Y todo esto, al final, nos lleva a una última reflexión, ¿no? La historia de la muralla casi nos obliga a mirar a nuestro alrededor, a nuestro propio mundo, y a preguntarnos, detrás de las grandes maravillas modernas que admiramos, ya sean tecnológicas o arquitectónicas, ¿qué sacrificios ocultos, qué costes humanos se esconden y que no vemos? Hola, espero que os haya gustado la historia de hoy. No olvidéis suscribiros al canal. Y hasta la próxima historia.